Aquí está el Espíritu Santo de Dios, trayendo respuesta. Porque cuando todo el mundo nos da la espalda, cuando todo el mundo nos ignora, cuando todo el mundo nos hace un lado, ahí está el Espíritu Santo. Él nunca ignora, Él nunca hace un lado, Él nunca nos da la espalda. Él siempre está ahí. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios me lo bendiga, mis amados, en esta noche. Quiero darle gracias a Dios porque estamos aquí predicando. Amén. Yo nunca me niego a hacer la obra de Dios, me van a predicar. Esto es lo que me encanta. Pero estaba bastante golpeado en la salud con esa gripa, sus dolores en los huesos. Pero yo lo he hecho ya. Yo he predicado enfermo. Ya me invitaron a un servicio y 2 días, llevaba como 3 días enfermo. Eso siempre me ataca a mí, pero tenía rato que no me atacaba. La fiebre, el dolor en los huesos, dolor de cabeza fuerte, dolor en el pecho. Y salí en mi moto hacia la iglesia donde me invitaron, con un poco de fiebre. Cuando vuelvo a la circunvalar se manda un fuerte aguacero y yo con fiebre. Cuando llegué a la iglesia comencé a predicar con fiebre, pero en medio de la prédica se me quitó la fiebre. Y fue una noche de milagros impresionante. Amén, amén. Nunca en mi vida yo había visto en una iglesia, porque lo he visto en campaña, pero en una iglesia tantos milagros creativos que hizo el Señor. Yo enfermo fui el primero que recibí la sanidad. Y de ahí para adelante, mi hermano, una bendición. Quiero que me acompañe rápidamente al Evangelio de Lucas, capítulo 15, a la altura del versículo 25. Evangelio de Lucas, capítulo 15, a la altura del versículo 25. ¿Están ahí? Hemos honrado a los 3 grandes del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios que está en este lugar. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, wow, tremendo, y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino escuche bien, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ponga su mano en el corazón y dígale: Padre, ponga su mano en el corazón con fe y dígale: Padre, háblame, porque te escucho. Amén. Brinda un fuerte aplauso al Señor y siéntese. El Evangelio de Lucas, el médico Lucas, en el capítulo 15, el médico Lucas nos habla de 3 parábolas.
parábolas impresionantes. 3 parábolas que hablan de pérdidas. 3 parábolas. La primera habla de la oveja perdida. La segunda habla de la moneda perdida. Y la tercera habla del hijo perdido. La primera habla de la oveja perdida, son pérdidas espirituales. La segunda habla de la moneda perdida, son pérdidas materiales. Y la tercera habla del hijo perdido, son pérdidas humanas. En esta noche yo le vengo a hablar del hijo perdido, de las pérdidas humanas. El mismo Señor hablando en la palabra, Él le cuenta esa parábola a toda la multitud que había, a sus discípulos y todo lo que lo seguían. Le dice, un hombre tenía 2 hijos. El menor le dice, entrégame mi herencia, dame lo que me corresponde. El padre, sin más allá y sin más acá, le da lo que le corresponde. El hombre tenía muchas posesiones, tenía mucho dinero, propiedades, y le da lo que le corresponde al hijo menor. El hijo menor, la Biblia registra que reúne todo, y cuando tiene todo reunido, se va del lado del padre. Se va a malgastar, como lo registra la Biblia, todo lo que el padre le había dado. Son 3 ángulos que esta parábola registra: el papá, el hijo menor y el hijo mayor. Muchos hemos escuchado hablando del papá y del hijo menor, pero poco hemos oído predicando del hijo mayor. En esta noche yo le voy a hablar del padre, del hijo menor, pero también de ese hijo mayor. ¿Alguien puede alabar a Dios aquí? Amén, amén. ¿Sabe cómo se llama la prédica? Tiempo de sanar las heridas. La iglesia está pasando por un tiempo verdaderamente difícil. Dentro de la iglesia hay bastante enfermedad. Y no solo enfermedades físicas, enfermedades espirituales, que Dios se ha propuesto a sanarlas, pero no dejamos que las sane. El hijo menor, el papá y el hijo mayor. ¿Qué era lo que buscaba el hijo menor? Independencia, desprendimiento, alejarse, vivir solo, hacer lo que le da la gana, hacer lo que a él bien le parecía. Tanto en las familias estamos viviendo eso hoy en día. Hijos que quieren ser independientes aún no teniendo la edad, no teniendo la madurez, no teniendo la responsabilidad. Y padres avalando eso, porque ya tienen 17, 18 años, pero no trabajan y viven del sueldo del papá, de lo que hace la mamá, pero quieren ser independientes. En la iglesia está pasando lo mismo. Queremos vivir independientemente del Señor. Queremos ser independientes de Dios. Sin Dios no nos podemos mantener. Sin Dios no podemos resistir. Hay muchos evangélicos que quieren ser independientes de Dios. Pero si estamos independientes de Dios, ¿quién nos va a sostener si Él es nuestra fuerza? Si Él es nuestra fortaleza. Si nos alejamos de Él, ¿quién nos va a proteger? ¿Quién nos va a guardar? ¿Quién nos va a cuidar? Eso fue lo que pasó con el hijo pródigo.
eso es lo que pasa con el cristiano que se aleja de Dios, vulnerable al enemigo. El enemigo hace lo que quiera con el que se aleja de Dios. Y Dios no quiere que nos alejemos de Él. Él quiere que cada día lo busquemos, que cada día nos vayamos a Él, que cada día dependemos de Él. Pero lastimosamente no dependemos de Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando vamos a hacer algo, al primero que tenemos que ir es a Él y no lo hacemos. Wow, se fueron los amenes. Amén. Somos bastante independientes. Porque no buscamos la respuesta que venga de Él. Buscamos la respuesta de todos menos del Señor. Y el Señor quiere que vivamos así, no. Él siempre quiere que vivamos con Él. Siempre quiere que permanezcamos en su presencia. Eso era lo que quería este padre para ese hijo. El padre nunca quiso que él se fuera de su lado. El padre nunca quiso que él se alejara de su costado. Él siempre quiso tener a su hijo para protegerlo, para cuidarlo. Pero hay decisiones que tomamos nosotros que Dios no puede hacer nada. Hay decisiones que a Dios, siendo Dios, se le salen de la mano porque son decisiones nuestras. Pero esas malas decisiones traen consecuencias. Cuando hacemos todo que no va alineado a la voluntad de Dios, lo que trae son consecuencias malas. Este tipo reunió todo y se alejó del papá y comenzó a vivir una vida desagradable. Lo gastó todo, lo desperdició todo. Cuando estamos lejos de Dios, todo lo desperdiciamos. Todo lo que Él nos entrega lo desperdiciamos. No porque Él no lo quite, Él no quita lo que da. Lo perdemos. Porque el que nos ayuda a ser buenos administradores es el Señor. Reunió todo y se fue a vivir su vida a su manera. Lo desperdició todo. Y lo botó todo. Toda la herencia que el padre le había dado. Por tratar de ser independiente. Pero tenemos un Dios de amor. Un Dios de misericordia. Un Dios de perdón. Que siempre está presto para perdonarnos. Cometamos el error que cometamos, tenemos que venir a los pies de Él a buscarlo, a que Él nos perdone, a que nos restaure, a que nos levante. Después que el hombre había perdido todo, había perdido hasta la vergüenza, porque la Biblia registra que se fue a criar cerdos. Eso para el pueblo judío, mi hermano, eso era lo más bajo donde un judío podía caer. Lo más bajo. Porque es que cuando nos alejamos de Dios, estando en la casa de Dios, donde Dios nos usa, nos da todo, nos mantiene, nos sostiene, nos dota de dones, cuando nos alejamos de Él caemos bajo. Hay gente que está en la iglesia pero tiene ganas de devolverse al mundo. Hay gente que Dios se lo ha dado todo pero tiene ganas de devolverse al mundo. Eso fue lo que pasó con ese hombre. Él estaba dentro de la casa con todos los placeres que podía tener. Así estamos nosotros en la casa, en la cobertura de Dios. Nosotros lo tenemos todo, 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 pero anhelamos lo que está afuera. Fueron los amenes. En la presencia de Dios lo tenemos todo, pero vivimos deseando lo que tiene el mundo. Vivimos deseando lo que tiene el mundo. Esto no es alineado a la voluntad de Dios. Este joven lo tenía todo en su casa. No le faltaba nada. ¿Pero qué quería?
irse a probar al mundo. El evangelio es una lucha constante, amado. Pero yo creo que es un problemón cuando el evangélico está luchando por volver al mundo. Y volver al mundo tan solamente no es beber. Volver al mundo tan solamente no es ir a fiesta. Volver al mundo también es no querer venir a la iglesia. Es que te importen un poco los servicios. Es que ya no te dé lo mismo de orar. Si oras o no oras, te da lo mismo. Si lees la palabra o no te da lo mismo. Son pequeñas zorrillas que te están rondando. Esa zorrilla hay que sacarla. Porque en el mundo no se hace nada de eso. Este hombre lo tenía todo en su casa, pero quería ir a probar el pecado. Y el Padre no se lo prohibió, porque Dios no nos obliga a nada de lo que no queramos hacer. Para nosotros, servirle a Dios tiene que ser un deleite. Amén, amén, amén. Servirle a Dios tiene que ser un deleite, no una obligación. Y hay muchos que se sienten obligados. Y se fue y malgastó todo. Pero hay algo a mí que me llamó la atención. Dice la palabra que volvió en sí. Volvió en sí. ¿Usted sabe qué es volver en sí? Que recapacitó, que pensó. O sea, le había dado lugar a otra cosa estando en la casa. Por eso es que nosotros tenemos que estar de tiempecitos, de no estar dándole lugar al enemigo, de no estar abriéndole espacio al enemigo. De no estar, por favor, hermana, usted un momentico, deleitándonos en esto. El homosexual haciendo video, bendito sea Dios, y la gente burlándose, hombres vestidos de mujeres. Pantomimas de borracho. Estamos jugando a ser el evangelio. No le demos lugar al diablo, porque él sí no se la deja pasar. Él sí no se la deja pasar. Él la cobra enseguida. Y en la casa es donde estamos maquinando todo. Reúno, cojo, por allá en la otra provincia, hace fiesta tantos días, hay discoteca, hay alcohol, y hay de todo. Toda esa maquinación era en la casa. Y él tenía un plan, tenía todo orquestado. Eso no fue de un día para otro. El que se va, no es de un día para otro. Ya eso viene minando. Ya eso viene minando. Porque es que cuando nos deleitamos en el pecado comienza a coger. Y mire, el pecado comienza así.
Y eso es como cuando usted lleva un cerdito. Yo no sé mucho de eso, pero he visto un cerdito así. Y usted lo comienza a echar comidita. Cuando viene a ver cómo va el cerdito. Y hasta que grande crece ese animal. Así es el pecado. Lo comenzamos a alimentar. Y eso no es nada. Y eso no es nada. Y eso no es nada. Cuando ese no es nada, tú vienes a ver, eso no es nada, te tiene todo consumido y muerto. Esas son las consecuencias de eso no es nada. Esas son las consecuencias. Pero hay algo que me llamó a mí la atención. ¿Dónde estaba el padre? El padre siempre se mantuvo en la puerta, esperando al hijo. Porque es que cuando nosotros estamos lejos de Dios, la intención de Él es siempre que volvamos. La intención de Él es siempre que nos restauremos. La intención de Él es siempre que nos levantemos. El padre vio desde lejos, amado, era una provincia. ¿Y sabe que investigando yo un poco? Cuando tú pedías la herencia, le estaba diciendo el padre, usted para mí ya murió. O sea, él en sí había decretado que ya no tenía padre. Y la provincia se enteraba de eso. Él en esa provincia no podía ser más aceptado. Él había rechazado a su padre. Pero el padre siempre lo esperó. Con ese deseo, con ese anhelo que volviera a su hijo. Porque eso es lo que Dios tiene para nosotros, que volvamos, que nos restauremos, que nos levantemos. Él nunca lo esperó dentro de la casa, él lo esperó afuera. Y cuando vio al hijo desde lejos, corrió sobre él, corrió. Amado, que un anciano corriera, se tenía que alzar la falda, eso era una ofensa. Eso no lo hacía un anciano, un patriarca, eso no lo hacía. Él lo hizo por el amor a su hijo. Jesucristo murió en la cruz por nosotros, por el amor que Él tiene por nosotros, por el amor que Él tiene a la iglesia. Él entregó todo. Fue humillado, fue despreciado, fue tenido por poco, fue escupido, pero nada de eso lo detuvo para darnos la salvación. Ese hombre se alzó su falda y comenzó a correr, hasta llegar donde venía su hijo. Porque si su hijo venía sin que el padre lo recibiera, estallaban una olla y el hijo lo sacaban, lo apedreaban y lo mataban. Solo cuando Cristo que éramos, estábamos muertos, no valíamos nada. Él nos dio el valor. Corre hacia su hijo y le da un beso. Eso no lo podía hacer el padre, eso lo tenía que hacer el hijo. Pero él era el único que lo podía salvar. Cuando lo besa lo cubre, y cuando lo cubre la gente ve y dice, ya hay protección, ya no podemos hacer nada. Entró a la casa con él, con su hijo. El hijo comienza a hablar. Ya no me haga como un hijo tuyo, hazme como un jornalero. Cuando él le comienza a explicar al papá, el papá no lo deja hablar. ¿Qué es lo primero que manda a hacer el papá? Tráiganmelo un anillo, sinónimo de autoridad, porque él había perdido la autoridad. Cuando nos alejamos de Dios, perdemos toda autoridad. El único que nos puede regresar esa autoridad es Él. Tráigamele un vestido, porque estaba en vergüenza, desnudez, vergüenza. Cuando estamos sin el Señor, alejados sin el Señor, estamos desnudos.
en vergüenza ante el mundo. Tráigamelo un vestido y vístamelo. La situación que estaba pasando el hijo, no sé si fue por conveniencia o por no conveniencia, pero era la única opción que tenía. Y recibió rechazo. Le dieron la espalda. Le dijeron que no. Lo perdonó. Traigan el becerro más gordo. Lo mataron y comenzaron a hacer fiesta. La condición del padre que era un padre perdonador, un padre que ama, un padre que siempre está atento a las necesidades del hijo, de los hijos, un padre que no rechaza, un padre que no señala, un padre que no dice, no, tú fallaste, no. Así es nuestro Dios con nosotros. No hay rechazo de parte de Dios hacia nuestra vida. Y cuando nos arrepentimos, dice la palabra que hay fiesta en los cielos. Las parábolas el Señor Jesús las usaba para ilustrar una condición espiritual en el ser humano. Esa la usaba el Señor Jesús. Y ahí les estaba hablando a multitudes de gente que estaban ahí. De gente que se había alejado, de gente que se había apartado, de gente que había dejado de hacer las cosas para Dios. Y comienza la fiesta. Y oye, el hijo mayor, del que poco se habla en la iglesia. Y en la iglesia tenemos nuestro Padre, que es el que está a cargo de nosotros. Tenemos gente que se ha alejado, que ha venido, que ha rechazado, que se ha restaurado y que Dios la ha perdonado, que nunca la ha rechazado. Pero también en la iglesia tenemos hijos mayores. ¿Qué es este hijo mayor? Cuando se entera de la bulla, ¿qué hace? Corre a ver qué está pasando. Lo recibe, se encuentra con un jornalero y le pregunta qué está pasando. Y el jornalero le dice, tu papá mató el becerro gordo porque tu hermano ha regresado. Amados, muy buena impresión de ese hombre. Se enojó. Yo siento Dios aquí. Se enojó, hermano. Ya el corazón del hijo menor ya había sido sano, porque ya había sido perdonado. Y esas heridas habían sido sanas. Pero había uno adentro de la casa que nunca se fue. Nunca se fue. Nunca se apartó. Pero ese que estaba dentro de la casa estaba enfermo. Estaba enfermo. Tenía un corazón enfermo. Un corazón lleno de odio, un corazón lleno de resentimiento, un corazón lleno de amargura, de altivez, de arrogancia. Así hay muchos en la iglesia que están en la iglesia, pero están más apartados del que está allá en la calle, con corazones resentidos, con corazones negros, podridos. ¿Y sabe qué es lo que más duele? Que no reconocen el estado en que se encuentran.
que creen que lo que están haciendo, lo que están pensando está bien hecho, que no les gusta cuando un hermano se restaura, se levanta. Dicen que no son merecedores, que él no se lo merece porque él falló, porque él volvió al mundo, porque él regresó. Él creía que él se merecía todo y todo era él, porque el papá le dice: todo lo que está aquí es tuyo. Había un problema grande en el corazón, porque el problema no era de la plata, el problema no era de las posesiones, el problema no era el dinero, el problema era que el hermano había vuelto a la casa. Cuando yo empecé a ver ese ángulo de esa palabra, el Señor comenzó a taladrar mi corazón. Porque siempre veíamos: el hijo vuelve a casa, y predicábamos: el papá perdonó al hijo, pero nunca veíamos ese ángulo que estaba ahí. ¿Cómo se expresa del hermano? Tu hijo. ¿Saben que eso es sinónimo de qué? De desprecio, de celos. De eso está llena la iglesia. Lastimosamente, no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando en general. Porque después dice que el hermano Danilo habló, que estoy hablando en general. O sea que nos metemos nosotros también. Esa problemática está pasando en el evangelio. Que nos duele cuando un hermano se levanta. Que nos duele cuando el Señor extiende la mano al hermano. Rencor había en el corazón de él. Pero si el Padre lo perdonó, ¿por qué no lo podía perdonar? El Padre le dice: todo eso es tuyo. Ya lo de él lo desperdició. Ya a él no le toca nada. Todo lo que hay es tuyo. Aquí todo esto es tuyo. El papá se lo dice. No tienes que compartir nada. Incluso él ya es uno más. Tu hijo. Maldad había en el corazón de él. Porque ¿cómo no te vas a alegrar cuando tu hermano, el que no sabía si tenía vida, regresa a casa? El menor de la familia. Así familias hoy en día, pero lo que más duele es que son familias cristianas, mi amado. Yo quiero más a este porque se parece más a mí. Yo quiero más al varón porque yo le pedí al Señor el varón y primero me dio la hembra. Escogencias, hogares divididos, que lo que hacen los padres es crear resentimiento de hijo a hijo. Hogares cristianos forman rivalidades entre los hijos. Eso no es la iglesia que quiere Cristo. Cristo viene por una iglesia sana. Es tiempo de sanar las heridas. Es tiempo de que nos autoevaluemos. Que nos miremos a un espejo. ¿Cómo estamos haciendo las cosas? Porque ellos ven todo lo que nosotros hacemos. Cómo actuamos, cómo caminamos, cómo le hablamos a uno y cómo le hablamos al otro. A uno le hablamos con cariño y al otro le hablamos con rabia. Cuando uno le comete el
Bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Y saben qué? Este mensaje yo lo tengo escrito hace como más de un mes. El Señor no me lo había permitido predicar. Iba a predicar Villamonte y me dijo no. Y orando había preparado otro mensaje. Y tenía una guerra interna. No lo quiero soltar ya. Pero allá donde lo vas a predicar. Déjame predicar algo para que me aplaudan. Estaba así en ese choque. Pero me dijo no. Porque estos son los mensajes que pocos aplausos tienen. Corazón dañado, corazón herido, corazón negro, corazón sucio, lleno de maldad, lleno de odio, lleno de envidia, lleno de arrogancia. Pero también lleno, ¿cuál es esa persona que creen que se merece todo? ¿Cómo que le llaman a esa persona? Bueno, esa era esa persona que se creía que él se lo merecía todo. A veces estamos en la iglesia por conveniencia. Él no estaba con el papá por amor. Él estaba con el papá porque le convenía estar, mi hermano. Él no trabajaba porque le tenía amor al trabajo. Que le dice, papá, yo que me he matado trabajando. Pero ustedes me dirán, pero se merece lo que le está diciendo. No. Pregúnteme por qué. ¿Por qué? Porque el papá le había dicho, todo esto es tuyo. Todo esto es tuyo. A Dios hay que buscarlo por amor. Yo no estoy aquí porque soy líder. Yo no estoy aquí porque predico. Yo estoy aquí porque amo a Dios. Amén. Porque le encontré sentido a mi vida. En Él. Encontré que esa vida que ella no era vida. Y si mañana no soy líder, y si mañana no predico más, sigo siendo el mismo amador de la presencia de Dios. Porque eso no va a cambiar lo que Dios ha hecho en mí. Eso no lo va a cambiar nada ni nadie. Cierro con esto. El papá le dice, todo lo que hay aquí es tuyo. O sea, nada le pertenece a tu hermano. No tienes por qué sentirse así. Póngase sobre su pie, por favor. Cierre sus ojos.